El destino de la seguridad presidencial se puso en juego. La lealtad se encontró con la traición en el corazón de la casa de Nariño. Un sargento encargado del tercer anillo de seguridad del presidente Petro descubrió una infiltración alarmante, audiencia. Una mujer civil que operaba como supuesta capitana de inteligencia. Impostora, dicen algunos. Accedía a información de carácter ultra secreto y reservado, con la plena confianza y la protección directa de varios de sus superiores. Esta denuncia no solo reveló la vulneración a la seguridad nacional, sino que destapó un escándalo aún mayor, ligando a esta supuesta capitana al presunto extravío de 275 kilos de cocaína y varias armas de fuego. Tras denunciar este hecho tan grave ante el mismísimo ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, la respuesta de la institución al sargento fue inmediata. Un traslado punitivo a San José del Guaviare, convirtiéndose en el principal blanco de una persecución por haber cumplido su deber constitucional. Hola a todos los seguidores del Tercer Canal. Bienvenidos a Sin Mordaza, el espacio donde contamos esas historias que en algún momento se quisieron silenciar, que quisieron ocultar, desaparecer o simplemente amordazar por ciertos pecados, por ciertos riesgos e inconvenientes que les traerían a ciertos personajes en el contexto de la criminalidad o en la obtención y retención de un poder a cualquier costo. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez. Los invitamos a compartir esta transmisión, darle like a este video, seguirnos en las diferentes redes sociales y por supuesto estar muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para que juntos construyamos esta historia sin mordaza del día de hoy, que promete mucho sobre una infiltración al esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro, que en vez de felicitar y ayudar al denunciante, lo ha condenado al exilio, incluso a silenciarlo por siempre. Bueno, viejo Pepe, vamos con la historia sin mordaza del día de hoy y tiene que ver precisamente con una infiltración. Hace varios meses conocimos al señor Rubiano, ¿cómo es que es el nombre completo? Jesús David Rubiano. Jesús David Rubiano, sargento segundo, que pues muchos desconocían, pero que hizo una grave denuncia, una infiltración al esquema de seguridad o a toda la fuerza que está presta a la seguridad del presidente de la República, de Gustavo Petro, que la verdad le trajo varias repercusiones. Pero empecemos esta historia sin mordaza en orden. ¿Cómo es que este personaje, nuestro protagonista del día de hoy, llega a estar en este anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro? Pues el tercer anillo de seguridad, Julián, lo maneja el Bafur 5. ¿Qué es esa vaina? Yo me preguntaba también un momento porque conocer la estructura militar también es de muchos números, de muchas líneas, de muchos sectores. Entonces, el Bafur 5 es el Batallón de Fuerzas Especiales número 5. Por eso se llama Bafur 5. Hay muchos Bafures. Y esto tiene sede en el Batallón de Guardia Presidencial. Eso quiere decir a unos 15, 20 metros atrasito de la Casa de Nariño. Entra a la Casa de Nariño, la entrada por lo que sería la zona de la Universidad Libre está cerrada y por la parte de abajo también, ahí se encuentra este batallón. ¿Usted qué puede hacer allá? Si usted trabaja en la Casa de Nariño, puede meterse a la piscina. Es como lo único que tengo conocimiento en ese punto. ¿Y usted Entonces, se metió a la piscina cuando trabaja allá? sí, claro, con varios contacticos que tuve ahí de no militares en sí, sino personas que estaban prestando servicio que colaboraban. Muy buenas personas. Sin ¿para qué? mordaza pueden ir a la piscina de presidencia si tienen los contactos como el viejo Pepe. Sí, básicamente. Entonces, esta unidad está encargada del tercer anillo de seguridad del presidente y de la vicepresidenta, también de la familia. O sea, eso quiere decir que ellos son como el punto más importante. ¿Por qué? El primer círculo del presidente es esa gente que usted la ve ahí con estos escudos de seguridad que son así como medio portables. El segundo esquema de seguridad es un poquitico más alejado, pero que igual así como más presencia. Pero el tercero es el que tiene que mirar las 1.500 ventanas del apartamento tal, en el edificio tal, revisar las 3.415 cuadras que se encuentran al frente del recorrido del presidente. O sea, mejor dicho, es, por decirlo así, el trabajo más duro y fuerte que se tiene que hacer para cuidar la
la vida del presidente, Pero- su familia y su Pero vicepresidente. hablemos en duro, es porque, pues, mientras que los que están más cercanos a él, pues están con techito, tienen incluso las mismas condiciones del presidente. Los del segundo, pues bueno, están un poco más alejados, pero también estos, pues, si están afuera de la casa de Nariño y está cayendo un aguacero ni el berraco, pues estos toca mamárselo, ¿no? O sea, Sí, a esto les toca aguantar el sol, el frío, que si el presidente está todo el día en la casa de Nariño, pues se queda allá, que si él se va a mover, como usted dice, a la plaza de Bolívar, pues les toca también estar en los alrededores y mirar todo el tema. O sea, por eso también sería más duro, es porque de pronto no tienen ciertas comodidades que tendrían los otros dos anillos, pero igual, pues creo que es una labor pues, complicada, dura, o sea, es complicadísima, porque es sí. seguir a un personaje y lo que usted dice, estar atento a todo lo que pueda pasar, porque llega a haber un error o llega a pasar algo y los primeros implicados son ellos. El tercer anillo de seguridad. Sí, entonces, aquí se encuentra el señor Sargento Segundo Rubiano ¿Que llega Maldonado, cuándo? Jesús David, que él llega el 18 de diciembre del 2024, o sea, ya poco más de un año, ya casi un año de lo que se habría llegado a este cargo. Entonces, por disposición del comandante de la unidad, el señor Mayor Jiménez Cárdenas Pedronel, del cual ya vamos a hablar más adelante, que es una persona muy importante en esta historia de infiltración, el sargento Jesús David, que ya lo hemos tenido aquí en el tercer canal, asume la responsabilidad de la sección de operaciones y recibe el cargo el 18 de diciembre, como ya habíamos mencionado. Durante la inducción, el mayor Jiménez y el sargento segundo Padilla Villanueva le presentan a una mujer. Y usted, claro, pues, cuando usted llega tiene que conocer a todo el mundo, Sí, claro. es su labor. Y claro, conociendo cómo es Y la más en un tema estructura. de seguridad del presidente que usted también, o sea, tiene que saberlo muy bien para que precisamente no hayan infiltrados. No, y además como usted está en una estructura militar, pues casi siempre está esa camaradería. Claro, usted tiene que no llevarse muy bien, pero sí conocer a la persona que va a estar al frente, porque puede que usted el día de mañana me salve a mí la vida o yo se la salve a usted. Ok. Porque pues así se maneja esta forma. O sea, más que un trabajo, también se vuelven una familia. Y ahí tienen que conocer a las personas. Entonces, el mayor Jiménez Cárdenas Pedronel y el sargento segundo Padilla Villanueva, Cristian Padilla Villanueva, le presenta a una mujer que se llama Stephanie. Como sargento Rubiano, mire, es una mujer, Stephanie. Hasta ahí, absolutamente todo bien. La mujer en un principio no dio ni apellido ni nada, ni nombre, simplemente Stephanie. Así seco. Y el Como, cargo, me imagino. Stephanie, sí, ¿cómo está? Mucho No, y el gusto. cargo, o sea, tengo entendido que le identificaron como capitán activa del área de inteligencia de la Policía Nacional. O sea, tampoco podrían decir como no, Estefanía, el man. Bueno, Sí, sí, ¿quién sí, es o ella? sea, dio su cargo y absoluta, como usted bien lo O sea, pero menciona. lo que usted dice es que no dieron apellidos, pero Stephanie, ella es de la inteligencia de la policía. Sí. Hasta ahí, pues todo medianamente normal. Y entonces lo que pasa es que el sargento segundo Rubiano fue testigo de cómo el mayor Jiménez ordena a Carrillo Celis entregarle un computador de operaciones a la señorita Stephanie, a quien pues se había identificado como capitán activa del área de inteligencia de la Policía Nacional. Y este computador, por mucho que fuera un aparato ahí tecnológico, tiene información clave. No información clave, me corrijo, información reservada. Así como en un principio estamos hablando de que estos documentos que se le incautaron a Calarca tenían su custodia y su reserva, este mismo computador tenía esas características. ¿Por qué? Ahí se tenían las rutas de las familias del presidente Gustavo Petro y también de la vicepresidenta y sus familiares. Eso quiere decir que el computador, por muy bello, grande o táctil que sea, era una pieza clave para conocer cómo se mueve el alto estado. Eso quiere decir que es información tremendamente de confianza, que alguien se la tiene que dar a alguien de confianza, no a cualquier Stephanie, por decirlo así. Ok. Entonces, Rubiano fue testigo de eso, de cómo el mayor se le ordena a otro personaje entregarle ese computador a Stephanie. Aquí pasan ciertas cuestiones, y es que el día a día del trabajo siempre es medio tenso, siempre hay corre-corre, siempre se hacen operaciones. También Bafur 5 atacaba a diferentes bandas criminales como el Tren de Aragua. Muchas vainas, muchas vainas. Pero también entiendo que a Rubiano ese fue la primera alerta, el primer chispazo, porque dijo como, venga, o sea, eso no lo puede obtener esta persona así como así, porque esa es una información que solo manejan cierto tipo de personas y que se lo pasen a ella así directamente, eso está como raro, ¿no? Eso se lo dio después en medio de una reunión que tuvo en la cafetería abajo en el sótano de la casa de Nariño, ahí por dentro alias Hop, Sí. más o menos por ahí. Tuvo una reunión con otras personas que le empezaron a comentar quién era realmente Stephanie. Él simplemente vio esto, o sea, tome, utilice eso. Una entrega de un computador. No conocía absolutamente nada más.
no le parecía extraño, no le parecía nada raro. O sea, lo que le digo, la camaradería. Y además, como cuando alguien es nuevo, uno tiene que empezar a adaptarse a cómo son las diferentes situaciones dentro de estos batallones, No, por pero sí decirlo le así. pareció raro. Él nos ha relatado que, incluso ahí en el texto que estamos manejando, que lo dice, que pues realmente el man dijo como, bueno, es que, o sea, que le pasen un computador de buenas a primeras a una persona que acaba de llegar, pues no lo creo tan normal, pero o sea, fue algo que dijo, bueno, si es de confianza de mis superiores, pues yo tengo que acatar la situación. Pero bueno, continuemos con este relato. Entonces, había un mal ambiente laboral al interior de lo que sucedía en estos anillos de seguridad del presidente de la República. Pues, como digo, había siempre el tema del trabajo, hay días buenos, hay días malos, y el sargento Rubiano, ya apartado del computador y hablando un poco más de la situación como era con el mayor Jiménez Cárdenas, el sargento Rubiano quiso hacer unas mejoras tecnológicas porque vio que había unos equipos que se podían destinar a otras partes, unos computadores y unos radios para el tema de diferentes unidades. Rubiano le informó al sargento, al mayor Jiménez Cárdenas sobre esa situación, pero él como que no dijo mucho, se empezó a poner como medio bravo con el sargento Como que le Rubiano, daba largas. sí, básicamente, darle largas. Y entonces el sargento Rubiano también documentó otras irregularidades con lo que sería el tema del mayor Jiménez Cárdenas. O sea, aquí ya empezó a darse cuenta ciertas cosas. En un principio con el computador, todo bien, un momentico. Pero ya con el tema del señor Jiménez Cárdenas, viendo cómo se comportaba con él y también viendo que muchas veces cuando se pasaban ciertos documentos que tendría que ver con operaciones y que no le daban la información al sargento Rubiano, que estaba encargado de revisar esas operaciones, le pareció más extraño todavía la situación de lo que está pasando dentro de este batallón de guardia presidencial. Vuelvo y repito, queda a escasos metros de la casa de Nariño. Entonces el sargento Rubiano seguía su día a día, empezó a ver otras cuestiones y le empezó a parecer algo extraño, que no es un dato menor. Y cuando usted va a un polígono, pues usted va a echar bala, a practicar tiro. Usted no puede entrar con menores de edad, usted no puede entrar con otras personas, usted tiene que entrar con las que están, porque se están manejando armas, municiones y eso puede ser un peligro. Y el sargento Rubiano vio que un niño menor de edad e hijo de una fiscal entra al polígono en la escuela de caballería el 31 de marzo del 2025, lo cual viola protocolos. Entonces uno dice, si yo tengo un mayor en un batallón que hasta con este mínimo aspecto tiene irregularidades, ¿cómo será en lo macro? ¿Cómo será en lo gigante? Y ahí es cuando el sargento, pensando en lo del computador, en lo de las radios, en el tren de operaciones, que tampoco se le pasaba información sobre operativos que se iban a hacer, y el tema del polígono, ya empieza a haber ciertas irregularidades que hablan de el descubrimiento y también el tema de una traición. Sí, entonces ahí pues uno se da cuenta que el señor Rubiano ya empezaron con las primeras alertas, dijo, aquí hay algo raro, Stephanie tiene una confianza con los mayores que pues no es normal, o sea, una confianza en el sentido de que le están dando una información que es muy delicada, muy sensible y que realmente uno dice como, o sea, eso tan de buenas a primeras en años de experiencia. Tengo entendido que el sargento Rubiano lleva como 16 años en la fuerza, o sea, realmente eso no es tan así, o sea, eso no, uno no puede llegar a esas instancias de la seguridad del presidente y recibir esa información de antemano, así sea por parte de los superiores. Y obviamente, o sea, aquí pasa como lo que habíamos hablado en No Copio de María Alejandra Benavides con el caso BNGRD, que era la ex asesora del señor Ricardo Bonilla. O sea, uno por más de que esté en ese puesto, si a uno le cometen un delito en la cara, uno primero tiene que tener la responsabilidad y la aptitud para uno saber que están sucediendo ese tipo de irregularidades y segundo, de denunciarlas. Y eso fue lo que empezó a hacer el señor Rubiano, el sargento segundo Rubiano. Busque la verdad, denuncias adicionales en su rol de suboficial jurídico y control interno, sintió que era su deber informar y denunciar actos que atentaban contra la institución. Entonces, lo primero que hizo fue seguir el conducto regular, ¿no? Le dijo a sus inmediatos superiores. Le dijo a este señor, ¿cómo es que se llama? Al que le pasó el computador, esta señora. Mayor Jiménez Cárdenas. Mayor Jiménez Cárdenas, también se lo pasó al otro que también pues tenía todo el tema, no le prestaron atención, le dieron largas, entonces el más se fue de una vez a la contrainteligencia militar. Les dijo, venga, está sucediendo esto y pues
hay algunas irregularidades que yo quiero ponerles a ustedes en contexto y que averigüen para también quién es esa señora Stephanie que nunca en la vida la había visto. Entonces, la alerta máxima fue en una reunión que tuvieron en una cafetería que fue confidencial del Batallón Guardia Presidencial con la sargenta Laura Merchán de Contrainteligencia y el coronel Carrillo Celis. La alerta máxima en esa reunión, la subintendente Merchán reveló la verdad informando a Rubiano y a Carrillo que la supuesta capitana Stephanie no era miembro activo de la Policía Nacional ni de ninguna institución. Rubiano pues ha dicho que esta persona al parecer estaba involucrada en el desvío de droga, al menos 275 kilogramos de cocaína, y era objeto de seguimiento también por estas irregularidades. O sea, ya se sabía que ella... Nada que ver. Nada, y que le habían entregado un computador. O sea, le había entregado un computador una persona que ni siquiera hacía parte de las fuerzas. O sea, porque una cosa es que, digamos, no sé, dentro de la operación secreta esta señora sea de la policía y llegó ahí pues con los militares y muchos no tenían conocimiento de esa condición especial, pero es que ni siquiera era la policía, o sea, no era ni siquiera guarda de seguridad. O sea, esta señora, nada que ver, nadie la conocía, nadie sabe cómo llegó eso ahí. Simplemente, y el único que le pareció eso llamativo fue a este personaje, el sargento, que le inició la alerta, fue y preguntó en contra de la inteligencia y le dieron esta información. Pues viejo, ahí ya estaba más que comprobado que esta señora nada que ver. Entonces, después de recibir esta información, el comportamiento del señor Carrillo Celis hacia Rubiano cambió pues drásticamente según los que nos comenta el sargento segundo, ¿no? Rubiano sintió que su compañero lo vendió y que la información que le compartió en confianza iba a ser usada en su contra, que pues terminó siendo así, ¿no? O sea, estamos hablando de que este man empezó a denunciar y su mismo compañero empezó a decirle a los altos mandos que Rubiano era un problema y que tenían que hacer algo con este personaje. El capitán Carrillo confesó en un asado el 27 de abril de 2025, todo esto relatado por el señor Rubiano, que el mayor Jiménez le había dicho entre lágrimas que Stephanie no era oficial de la policía. O sea, ya se lo había hecho contra inteligencia y ahora se lo decía su superior. Lo que inició con una denuncia formal y un cuestionamiento ministerial ante la gravedad de la situación y el riesgo a su integridad. ¿Qué hizo el señor? Mis superiores no me están prestando atención, ya Contrainteligencia me lo confirmó. ¿A quién me voy? Al siguiente eslabón, que es Pedrito Sánchez. Pedrito Sánchez, el ministro de Defensa. Pero antes de hablar de esta reunión que hubo con el ministro de Defensa, algo que la gente se le olvida. ¿Qué hacía Pedrito Sánchez antes de ser la persona que encontró a los niños en la selva? No, mentiras, después de encontrar a los niños de la selva, adivine qué era. No, el manera de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Qué cargo tenía? No sé. Adivine, tiene cualquier vaina. ¿Era algo administrativo? Jefe de seguridad del presidente Gustavo sí, Petro. señor. O sea, eso quiere decir que Pedrito Conocía cómo se manejaba el tema. podría saber quién era Stephanie. Sabía quién era el mayor Jiménez Cárdenas, el señor Celis, y también el otro man llamado Steven, que estaba en medio de esta situación cuando se presentaron Rubiano, los dos personajes con Stephanie. Eso es algo que la gente se le olvida. Y que hoy Pedrito Sánchez, ¿cómo se encuentra en el gobierno de Gustavo Petro? Hablando de cómo hay que atacar a niños combatientes con bombazos mientras las personas que queremos realmente atacar se escapan. Una maravilla. Esa es otra historia que tenemos por ahí Sí, es del otra tema de los discusión bombardeos. porque uno de los bombardeos era precisamente a un campamento donde estaban esas personas que querían atacar y donde lamentablemente pues hay niños reclutados. No, es que esa es una discusión, la berraca, pero también un Pedro Sánchez que lo relacionan mucho con el pasado militar del papá de Laura Sarabia, ¿no? Sí. Entonces, cuando hubo esta reunión con Pedrito Sánchez, pues el sargento Rubiano ya había salido un medio de comunicación. En semana. En Mordaza, en semana. Empezó a hablar diferentes vainas sobre esta infiltración, que fue lo único que no contó por el tema de lo que estaba pasando y también la gravedad de las denuncias que tenía, que después lo comentó aquí en el tercer canal, en Prismo Sin Corrección y en el programa No Copio, el tema de la cantidad de cocaína. Él había mencionado que Y había... las armas, ¿no? Y a él le había pasado algo así, sí. Él había mencionado por encima esa situación, pero ya acá en el tercer canal revela esa información, que es todavía más grave teniendo Sí, en cuenta claro. que ella no hacía parte de absolutamente nada. Estamos hablando de una persona que se había infiltrado en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, que pues es grave porque se lo hubieran podido bajar y todo el mundo sano de dónde estaba el enemigo o quién tenía esa información, de un computador que los mismos dirigentes le dieron a ella con esa información delicada, donde habla
dónde va la hija, para dónde va la hija, cuál es la agenda del presidente, cuál agenda no se cumplió, qué preocupaciones está el presidente, con quién se reunió, con quién no, dónde estuvo el presidente en determinado lugar. Y sumándole a eso, de esa información del presidente y la seguridad, estamos también hablando de un desvío de más de 200 kilos de cocaína, que, o sea, eso en plata, eso es mucho. O sea, estamos hablando de que si el kilo de cocaína en Estados Unidos, o incluso, che, pongámoslo aquí en Colombia, por ejemplo, lo podemos vender en 200.000 pesos, yo creo. No, incluso más. Porque, No, es que un porque kilo es mucha cantidad. es que un gramo nomás usted lo puede conseguir en 20 lucas. Ajá. Sí, Entonces haga las sumas. pucha, o sea, estamos hablando de mucha plata y también unas armas que hemos visto cómo se le compra el ejército y terminan en la delincuencia común, como por ejemplo el caso de Miguel Uribe Turbay. Aunque esa fue para Estados Unidos, pero igual. Pero se compró allá, se vino aquí para el Exactamente. ejército. O sea, y irregularidades que ha denunciado el mismo presidente Gustavo Petro, ¿no? Petro ha sido enfático en decir que muchas armas que se compran desde los militares, desde las Fuerzas Armadas en Colombia, terminan en las bandas criminales. ¿Matando a quién? A los propios militares. Que también da razón a esas relaciones que hay entre el ejército con estos grupos al margen de la ley. O sea, no sé, ahorita con el caso Huertas, o sea, si Huertas les pasa información, si se llega a comprobar que le pasa información, no sé que nos haga extraño que también les vendiera armas. Pues supuestamente con esta empresa de seguridad que estaban creando, les querían legalizar armas a los grupos armados. Pero bueno, Mano. entonces, Rubiano dice, bueno, aquí nadie me está prestando atención, ya le dije a mis superiores y nada que ver, me voy para semana y pues obviamente, como siempre en los medios de comunicación, se alzó la voz y ahí fue cuando le dijo el señor Pedro Sánchez, papito, venga para acá que nos tenemos que reunir. ¿Qué sucedió ahí? Pues fue una reunión de 2 horas, según lo que cuenta el sargento Rubiano, donde le expuso absolutamente todo, lo que aquí hemos detallado, absolutamente todo. Pues Pedrito Sánchez escuchando, muy juicioso, normal, ya sin uniforme y con la corbata muy apretada, veía con detalle qué es lo que le decía el señor Pedro. También lo regañó por haber salido en medios de comunicación y el sargento dijo, no, hermano, ¿cómo así? O sea, yo hoy los denuncio a mis superiores, no me ponen cuidado, pues me toca en el último medio para salvaguardar mi vida, que es un medio de comunicación, que haya al menos un registro de las denuncias. Y aquí, un paréntesis claro, mucho militar, pobres, literalmente. O sea, no me imagino la cantidad de mierda que tienen que comer y que ver y que no pueden decir absolutamente nada y que cuando los denuncian o tristemente son desaparecidos, trasladados, enviados a la guerra y después mágicamente entregados en un cajón a los familiares. Y aquí hay un punto importante, ya cerrando el paréntesis. Después de acabar la charla con el Pedrito Sánchez, Pero, o sea, hablemos también de lo que nos dijo Rubiano, o sea, charla. O sea, charla mera la que hemos tenido usted y yo acá. O sea, lo que nos dijo es que fue netamente como una encrucijada, como cogerlo contra la espada y la pared. Bueno, viejo, o sea, como que lo estaba era prácticamente... sí, la palabra charla suena muy bonito, sí, O eso sea, no lo fue estaba así. era cuestionando. Es que sí, lo metió en una encrucijada, lo estaba diciendo, veo viejo. Primero le reclamó por haber salido en semana y segundo, porque esta información así, usted le está haciendo daño no solo al gobierno, sino también a las fuerzas militares, el desprestigio. Y pues ahí se vinieron otras acciones que también devengaron de la actitud que tenía el mismo Pedro Sánchez. O sea, incluso el sargento nos hablaba que, o sea, se le veía como un poco de rabia en la mirada que tenía Pedro Sánchez por haber pues dado esa información a los medios de comunicación, ¿no? ¿Y uno qué le queda con eso? El antecedente que Pedrito era jefe de seguridad de Gustavo Petro. O sea, que conocía a estas personas, muy seguramente. Entonces, también hablan, Sargento Rubiano nos comenta que un intendente de la Dijín, que le había dicho que Stephanie se había robado 7 pistolas, también le ofrecieron autoamenazarse. Porque como sargento, pues ya no encontró solución alguna, ni con los superiores, ni tampoco en parte, en esa pequeña reunión, digo pequeña porque fueron 2 horas, con el señor Pedro Sánchez, le dijeron, autoamenácese y usted sí consigue protección. ¿Cómo es eso autoamenazarse? Pues usted imagínese, nunca lo he hecho, pero me supongo que debe ser así. Marica, ya en la cuadra, a 2 casas de donde yo vivo, siempre se parquea un carro. Más bien no, voy a hablar con algo real, porque a mi perspectiva yo creo que es así, por la situación y las personas que viven cerca a donde yo estoy. Hay una persona que es habitante de calle. En la zona donde yo estoy no es regular verlas, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? No sé, pero hay un habitante No, de porque calle. es un sector residencial. Sí, hay un Eso es habitante más de de un calle. barrio popular. Pero el habitante de calle siempre se hace en las zonas donde llegan las camionetas de esquemas de seguridad. Siempre, siempre. Y yo creo que es un infiltrado.
Entonces usted puede llegar a pasar esa información, autoamenazarse, decir después que este señor, ya suponiendo, hablando mentiras en el medio de este contexto de la autoamenaza, que ese habitante calle saca una pistola y me empieza a mí a amenazar, me empieza a decir cosas a mí, me empieza a mostrar, no sé, cuchillos, rifles, cualquier vaina como para decir, hermano, cállese la jeta. Y en medio de esa autoamenaza yo puedo conseguir protección. Algo así puede ser el contexto de esta situación. ¿Cuál es la cuestión, Julián y audiencia? ¿Qué ha pasado con los escoltas en la historia reciente del país cuando hablamos, por ejemplo, del DAS o de otros escándalos de corrupción? ¿Qué pasa con los escoltas? Son los primeros sapos. Y suena feo O porque los primeros espichados. no tanto espichados, Claro, sino... o sea, por ejemplo, recordemos el caso de Laura Sarabia y Manuel Luis Mesa. El que hace el polígrafo es el primero que matan. El primero que está muerto. No, a lo que me refiero con el escolta es como él siempre le sigue a usted No, el pues es paso, el que más conoce. el que conoce sus rutas, el que está siempre El que con está usted. todo el tiempo con usted. Pero bueno, Puede ser entonces ese tema de que el escolta pues vaya a mencionar cosas para después decir, hermano, es que este man sale a las 3 de la tarde siempre de aquí. Yo me voy a hacer el huevón 2 minuticos, voy, me fumo un cigarrillo y terminan acabando con la vida de esas personas. Pero bueno, el sargento Rubiano entonces habla de estas situaciones, Pedrito Sánchez no le pone tanto cuidado. no, pues o sea, nada, 2 horas donde lo absolutamente, interroga, lo castiga y como que él queda ahí y dice, bueno, al menos ya cumplí no eso. pasa absolutamente Y nada. sigue como toda la retaliación contra el sargento. ¿Qué luego pasa con el sargento después de reunirse con Pedro Sánchez, después de que este man de la SIGIN le dice que se autoamenace, después de descubrir que no solo era una infiltración de una persona que se hacía llamar Stephanie, que no tenía nada que ver con las fuerzas militares y que al parecer también estaría involucrada en un robo de cocaína y en un robo de armas? ¿Qué sucede con el sargento Rubiano, viejo Pepe? Pues, como todo en la vida, hay que remover a las personas que hablan. Y la forma más fácil que usted puede hacer en el ejército es trasladando a las personas. De Bogotá, imagínese a dónde lo mandaron, Julián. ¿Usted cuál cree que sería la zona más complicada para enviar a un militar con la idea de silenciarlo? Hay varias en Colombia. Una, pues yo ya sé la respuesta, viejo Pepe, es que usted también me hace la pregunta como si no lo supiera, pero obviamente uno piensa en el Catatumbo, en el Guaviare, en zonas rojas o zonas de conflicto fuerte que hay en Colombia. Pues fue al departamento del Guaviare. Y ahí le trasladaron con la excusa de que se necesitaba su servicio. ¿Qué es lo que pasa con el sargento Rubiano? Él en su momento fue tropero. ¿Qué quiere decir eso? Que disparó, que estuvo armado, que estuvo en combate, que mejor dicho hizo operaciones en territorio. Él tiene un problema de salud. ¿Verdad? Ahora tiene una condición médica que no le permite estar en esas situaciones, que no le permite tener tanto Pero lo estrés. que yo también entendía a él es que él ya cumplió con sus años siendo tropero. O sea, que ya después de ciertos años, él ya tiene que pasar a la parte administrativa porque ya cumplió como su deber en el campo de batalla, y eso pues también se le suma el tema de su condición médica, que es una condición que ahorita se podría decir, o sea, iba a decir como que está de moda, pero obviamente una condición médica no es de moda o no, sino que pues ahora es muy frecuente. ¿Qué es lo que pasa? A veces, porque eso lo sufren mis papás, lo sufren varios familiares míos y sobre todo uno que tiene problemas nasales, y es que cuando usted tiene un sueño muy profundo, hay veces que su cerebro no le manda la señal a su sistema respiratorio para que siga con esa O sea, respiración. uno dormido se ahoga. Se ahoga. Eso se llama apnea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A usted le dan un dispositivo que en este momento se me escapa el nombre, EPAC, algo así, que es una máscara que usted le brinda oxígeno cuando hay esas pérdidas de oxígeno durante su sueño muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que dice el sargento? Y es que en San José del Guaviare, pues estamos hablando de esa denominada, que es muy cuestionable ese término, Colombia profunda, pues estamos hablando de lugares donde la luz, o sea, la electricidad, se va, vuelve, a veces ni llega, y pues usted está hablando de una persona que necesita un respirador toda la noche mientras duerme. O sea que en cualquier momento falla la energía y el sargento se puede morir simplemente porque no le está llegando energía a su dispositivo para esa condición. O sea, estamos hablando de dos cosas. Primero, no lo podían mandar a zona de conflicto porque ya había cumplido sus años. Y segundo, pues tenía una condición y lo mandaron a un lugar donde no se podía atender esa condición como era respetable. Incluso usted tiene que ir a unos controles médicos, creo que mensuales, para que le revisen el aparato y ver cómo está funcionando pues todo el tema. No, y le sumo un tercer punto, Julián, que es todavía más interesante. A usted lo pueden trasladar, obvio, usted pueden pedirle el servicio en cualquier parte del territorio nacional, porque pues su carrera militar evidentemente es para eso,
para prestar un servicio a la ciudadanía colombiana, para protegerla, para estar en el territorio. La cuestión es que usted tiene que durar 1 año para que se pueda hacer el traslado. 1 año, año y medio. ¿Cuántos meses duró el sargento para que pasase esto? Solo 4 meses. Entonces uno se pone a pensar, necesidad del servicio como que ni tanto. O sea, Y eso después de haber denunciado esto ante el mismísimo ministro de Defensa, ante sus superiores, o sea, esas coincidencias no sean tan así, ¿no? sí, no, Eso no. se podía ver como una persecución o como vamos a callarlo mandándolo a una zona roja. Sí, y lo mandan al San José del Guaviare, a este departamento, zona roja, donde también él nos comentaba que se veía la situación de los drones. Eso sí ya es muy diferente a lo que sería un mortero o cualquier otra cosa, porque eso sí es tremendamente inesperado, un bombazo que le caiga uno del cielo. Y él afirma que pasó otra cuestión muy complicada en medio de esta situación cuando lo trasladaron al Guaviare. Ya vamos a hablar de un tema de unas investigaciones disciplinarias y penales que le impusieron a él, pero el tema es que cuando es trasladado al San José del Guaviare, llega con el esposo de la supuesta capitana, el cabo Tercero Cuello. Eso quiere decir entonces que lo trasladan en un tiempo que no debería ser y le envían a una persona muy cercana al que él estaba denunciando. No muy cercana, no, la A pareja. La pareja, literalmente, en lo que sería esta zona del Guaviare. Pero entonces ahora retrocedamos un poquitico porque también él denuncia, habla en medios de comunicación y le aparece una investigación disciplinaria y penal. ¿Qué es lo que nos cuenta el sargento Rubiano? Que nada más y nada menos el mayor Jiménez Cárdenas, Pedronel, es la persona encargada en parte de hacer estas investigaciones. Entonces tenemos a alguien que él denuncia, le abre una investigación a él y a alguien que él denuncia lo acompaña a la pareja en el San José del Guaviare. Persecución, las autoridades tendrán que decirlo. Hipótesis, las que usted quiera. Ahí la audiencia puede estar comentando sobre estos aspectos. Entonces, ahí obviamente cualquiera se asusta. O sea, yo veo esa situación, Julián, y pensaría mil y un cosas en la cabeza. Y él, pues claro, también lo que nos comentaba era ese miedo constante de que algo le pasara, también de que él podía simplemente salir a una tienda después de estar en la zona donde se quedan los militares en San José del Guaviare y después ser asesinado por un francotirador. Eso también tristemente lo hemos visto mucho en estas zonas de conflicto, en lo que usted dice que es mal llamada la Colombia profunda, que sigue siendo la Colombia, quizás más que todo olvidada por el Estado. Y pasa todo este tema. Pero en un principio, como al sargento nadie le creía, o en un principio obviaron las denuncias que él empezó a hacer, luego de aparecer en el tercer canal también, Periodismo sin Corrección, de denunciar aquí todo este tipo de irregularidades, capturan al mayor Jiménez, al sargento Padilla y a Luisa Fernanda Salgado. ¿Quién es ella? La tal Estefan. Eso fue aproximadamente hace 2 meses. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?